Continuamos en Argumentos en vivo a esta hora ya con nuestro primer invitado para esta jornada, el abogado especialista en Derecho Constitucional Cándido Ramírez. Gracias por acompañarnos esta tarde en Argumentos. Bueno, muchas gracias Argumentos, a Globovisión por la invitación al programa. Interesante hoy para hablar de los acontecimientos políticos que se avecinan a Venezuela y pues estamos atentos para explicar lo que usted pregunte. Así es, y más cuando, bueno, estamos ya pues contrarreloj, a menos de 50 días de que se realicen estas elecciones el próximo 28 de julio, y que es importante, bueno, ya veíamos en el primer bloque cómo está el panorama político, cómo están las diferentes posturas desde los candidatos llamando a la firma de ese acuerdo, y también ahora que reciente pues está esta denuncia que hacía el rector principal del Consejo Nacional Electoral del Pino, mencionando el tema de que no se le ha dado voto a la hora de estas sesiones que se realizan, y sería una de las primeras preguntas para iniciar. ¿Cómo observa usted este panorama y también siendo abogado y conocedor del tema legal? Bueno, hoy vivimos un momento crucial para Venezuela para poder entender los próximos comicios electorales, la manifestación del pueblo para elegir al presidente de la República. Y yo creo que hay que entender un mensaje muy importante, ¿no? Al principio veíamos nosotros manifestación por parte, digamos, de la oposición y unas manifestaciones que no ha generado un resultado positivo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no ha generado un resultado positivo? ¿Cuántas elecciones se han hecho en Venezuela? ¿Y cuántas ha ganado el gobierno, el chavismo? ¿Y cuántas ha ganado la oposición? Entonces, falta, digamos, una identidad, falta que yo me identifique. El hecho de que yo esté en desacuerdo no significa que yo voy a apoyar una propuesta, tal vez porque esa propuesta venga más planteada. Entonces, ante el acontecimiento actual que vive Venezuela, con una esperanza de manifestarse, pues yo creo que los números están ahí, y más que los números están ahí, lo importante de todo esto es saber con quién me identifico, cuál es el proyecto que ha tenido la oposición, porque si bien es cierto aquí hubo un llamado a elecciones del 2018, y parte de los que están participando ahorita no fueron a ese proceso electoral, entonces ahora sí van al proceso electoral. Es decir, usted me llevó a mí a decir no vote, ahora me lleva a mí a decir que sí vote, cuando nosotros como juristas debemos garantizar los procesos, debemos atender lo que dice la Constitución. Es decir, yo no puedo trancar la idea de manifestación de voto de una persona porque no estoy permitiendo que se ejerza la democracia. Y ante lo que está sucediendo al acuerdo, yo creo que, bueno, después de las elecciones debe haber una motivación por parte de los candidatos presidenciales, más allá del acuerdo, a no perseguir al otro y a reconocer el triunfo electoral. Lo que sucede en el Cenego es importante porque hay pluralidad, hay participación, y en ese sentido vamos a arrumbarnos a un cambio, a una diversidad política por el bien de Venezuela. Bien, y en ese sentido también, como usted decía, de hablar de la participación, y que es bueno mencionar eso, bueno, antes se hablaba de la abstención, hoy se llama a participar en esa ruta electoral. ¿Cómo influye también esas denuncias que se realizan ante el Consejo Nacional Electoral y que eso no incida en este proceso, pues que se va a realizar ya a menos de 50 días? Nosotros debemos creer en nuestro sistema electoral, porque el sistema electoral es el que va a recoger la manifestación popular del pueblo que se exprese. Entonces, caíamos en el error donde yo denunciaba al árbitro y resulta que ese árbitro es el que me va a elegir a mí candidato presidencial, independientemente el que gane. Entonces, aquí tiene que existir un gran consenso, aquí tiene que existir una pluralidad política, unirnos como venezolanos, que los dirigentes sirvan a la política, no que vivan de la política, porque hemos venido sufriendo un no reconocimiento, una no aceptación, y la actividad administrativa tiene que permitir que haya gobernabilidad, porque el señor presidente de la República es el presidente de todos los venezolanos. Entonces nos hemos dedicado a trancar y obstaculizar el fin esencial del Estado y sobre todo la política internacional. Entonces hay la gran oportunidad ahorita el 28 de julio, donde el pueblo se va a manifestar, y ahí la posición, digamos, tiene que hacer dos cosas. Una, o reconocer el triunfo del señor presidente de la República, o llamar al discurso de que hubo fraude. Entonces, si hubo fraude, eso permite algo importantísimo, que es exponerse ante la comunidad política internacional y compromete el tema del Esequibo. ¿Qué pasa si puede ganar la oposición? Porque la oposición puede ganar. Entonces, yo lo dudo que la oposición pueda ganar porque no ha presentado, digamos, una propuesta.
no tiene un discurso, no tiene una coherencia, ha engañado a los electores. En ocasiones anteriores no le permitió que los electores se manifestaran. No hay una identidad, o sea, no subsiste por un proyecto. La posición, digamos, no tiene nombre. La posición subsiste a raíz de que existe el chavismo. Pero, ¿cuál es la propuesta? Estoy en desacuerdo. Pero el desacuerdo no permite la integridad de la política en el Estado venezolano. Entonces, en ese sentido, que la oposición no reconozca o que que el gobierno pudiera perder, pues entra un conflicto político, entra un tema que ya hay una estabilidad política y ya hay unos cambios, y yo creo que si el presidente gana, el presidente Nicolás Maduro tiene que hacer unos cambios de reinserción, de respeto, de pluralidad y de cambios importantes dentro del gabinete. Gente nueva, ya lo estamos viendo, hay cambios ya en la administración pública, gente preparada, gente eficiente que se apoyan en el arraigo de salir adelante y luchar por Venezuela. Y en el caso contrario, y por otro lado también evaluar cómo alcanzar esa integridad que usted mencionaba, y si ve esa disposición de que se pueda lograr. Sí, se va a lograr. Venezuela está dando cambios de la perspectiva, del punto de vista internacional, de un crecimiento económico importante. En lo interno ya hay una idea de la población de salir a votar. Ya la oposición tiene un consenso y la oposición entendió que no puede echar a la borda el único mecanismo legal constitucional que es el derecho al voto. Va a haber cambios en Venezuela a partir del 28 de julio. Venezuela tiene que integrarse. Recordemos que ya viene el acuerdo de Barbados y hay un consenso. Y ese consenso parte por reconocer las elecciones y no llamar ante la comunidad internacional un fraude. ¿Por qué fraude si yo participé? Entonces, la perspectiva internacional, en el caso de la Unión Europea, que no se permitió por parte del CNE para que viniera la Unión Europea. Entonces, ahí cabe algo, licenciada, y a la población que lo entendamos, que es como el científico. El científico ve, observa, pero no ingiere en el resultado. La Comunidad Económica Europea, o mejor dicho, la Unión Europea, si no respetaba el punto de la soberanía venezolana, iba a incidir en el resultado. Y el resultado es que se observe acompañamiento, pero más allá no puede incidir un tema de un resultado. Claro, y que al final también, como usted decía, se debe creer en el Consejo Nacional Electoral, pero también esos factores inciden en esa confianza y de los electores que puedan sentir ese respaldo también y ese apoyo internacional. Por otro lado, también se habla del hecho de que esa observación también debe ser desde el ámbito nacional, desde los miembros de mesa, desde los testigos de mesa, desde las organizaciones políticas y desde todos los ciudadanos que van a participar en las elecciones del 28 de julio. Bueno, todos los partidos políticos y toda Venezuela esta vez está motivada. Venezuela esta vez va a votar. Venezuela esta vez se va a manifestar. Y Venezuela, yo quiero un cambio. Bien sea que gane la oposición o bien que sea que gane el gobierno. Pero ahí la sociedad se detiene en algo. Es decir, ¿qué me ofrece tu oposición? ¿Qué me ofrece usted, gobierno? Entonces, como el dicho aquel popular, no, a veces más vale malo conocido que bueno por conocer. Hay una identidad, o sea, el gobierno del chavismo tiene una identidad, tiene un arraigo, tiene una unidad. La oposición no tiene entidad, la oposición no tiene un arraigo. ¿De cuál cambio? Si ha tenido las vías y las ha dejado pasar. Entonces, en este sentido, nosotros los venezolanos debemos unirnos, nosotros los venezolanos debemos pensar en Venezuela por la prosperidad económica y que se den los cambios necesarios para que haya una activación política diferente. Bien, ¿cuáles son los retos que siguen estando sobre la mesa para enfrentarse para el próximo 28 de julio? Lo vamos a evaluar luego de esta pausa. Ya venimos.